Señoras y señores, no terminó la temporada y tenemos una de las noticias del año. Aparentemente José Mourinho volverá a dirigir al Real Madrid. Después de unos largos años, el entrenador portugués parece que tiene todo acordado con Florentino Pérez para dirigir al Real Madrid. Es una noticia impactante, es una noticia en la cual un poco quizá inesperada, pero yo creo que necesaria. Y creo que si al Madrid le hacía falta un entrenador en estos momentos, creo que necesitaba un entrenador con las características que puede llegar a ofrecer José Mourinho. ¿Por qué no lo confirma al 100%? Porque aún no lo puso la cuenta del Real Madrid, que imagino que lo hará cuando termine el vínculo con Arbeloa, pero Fabrizio Romano, uno de los periodistas más prestigiosos del mundo, lo dio por hecho. José Mourinho regresa al Real Madrid. Aquí vamos. Todos los términos han sido acordados verbalmente entre Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de 2 años. Mourinho viajará a Madrid después del partido de Real Madrid contra Athletic Club de Bilbao. The Special One está de vuelta, confirmó Fabrizio Romano, y también se circuló que Mourinho ha pedido algunas cosas antes de su incorporación al club y el Real Madrid ha accedido a las peticiones del entrenador portugués. Lo que se filtró es que los puntos de Mourinho era que tiene derecho a determinar los objetivos de fichajes y las posiciones de los jugadores, que no habrá injerencia de la directiva en los entrenamientos del equipo, que no se concederán ruedas de prensa innecesarias y que podrá tener consigo a su cuerpo técnico. La verdad, todas cosas básicas y todas cosas mínimas que se merece un entrenador como Mourinho. Ahora bien, tenemos que analizar seriamente lo que significa esta noticia. Mourinho llega a un Real Madrid en crisis, un Real Madrid que futbolísticamente no está a la altura, un Real Madrid que pierde la mayoría de los clásicos, un Real Madrid que lleva 2 temporadas sin ganar ningún título de la temporada, un Real Madrid que tiene muchas figuras pero que algunos se creen más que el club, figuras que destacan solamente individualmente, un Real Madrid que no está unido el equipo, y un Real Madrid que no tiene una idea colectiva o una idea clara de juego como para poder salir adelante. La realidad es que desde aquel día que el Real Madrid le ganó la final de la Champions al Borussia Dortmund, hasta aquí han pasado 2 temporadas completas que todo lo que se vio del Real Madrid fue para abajo. Lo dirigió Carlo Ancelotti, lo dirigió Xabi Alonso, lo dirigió Álvaro Arbeloa, pero la conclusión final siempre termina siendo la misma. No pasa por cambiar de entrenador, pasa porque cambien también los futbolistas, su manera de accionar, su manera de pensar y su manera de entender en el club en el que están. Las peleas de los jugadores, todo lo que se habla de Kylian Mbappé y todo lo que conlleva el presente del Real Madrid, que lo hemos analizado hasta hace muy poquito en un video, así que no voy a repetir todo lo mismo, requiere un cambio de energía. El Real Madrid no va a poder cambiar de un día al otro la dirigencia. De hecho, Florentino Pérez llamó a elecciones. El Real Madrid no va a cambiar de un día a otro toda su plantilla, porque tiene muchos jugadores con un contrato y es evidente que eso se va a cumplir. Lo que sí puede cambiar el Real Madrid es el entrenador, y es por eso que en esta situación tan alarmante habrá un nuevo técnico en el Real Madrid. ¿Es culpa de Arbeloa el mal presente del Real Madrid? En mi opinión no. En mi opinión es mucha más culpa de los jugadores o de Florentino Pérez, de hecho, más que del entrenador. Ahora, ¿es Álvaro Arbeloa el entrenador que debería arrancar en la próxima temporada con el Real Madrid? En mi opinión tampoco, porque si bien no es culpa de él, tampoco ha demostrado Arbeloa, con la inexperiencia que tiene, ser un técnico a la altura de las circunstancias. Hoy el Real Madrid, más allá de que necesita un técnico que lo ordene tácticamente, necesita primero un técnico que lo ordene dentro del vestuario, un técnico que le haga entender a los jugadores el club que representan, y un entrenador que verdaderamente tenga autoridad, un entrenador que esté por encima de sus futbolistas. ¿Ustedes se creen que con Mourinho Mbappé se va a ir de vacaciones en plena concentración? ¿Ustedes se creen que con Mourinho se van a filtrar todas las cosas que se filtran en este Real Madrid? ¿Ustedes se creen que con Mourinho los jugadores van a hacer lo que quieren? Para mí no. Y si Mourinho va a ser el nuevo entrenador del Real Madrid, es evidente que en el contrato o en el arreglo de palabra que ha tenido con Florentino Pérez, se habló de que él iba a ser el mandamás, que él iba a ser el que tome las decisiones, que Florentino Pérez no le iban a poner ningún jugador, que él va a elegir los refuerzos, que él va a poner orden en el vestuario. Y algunos dirán, ¿está bien el fichaje de Mourinho? Si lo mirás de ese lado, para mí sí. Porque hoy el Real Madrid necesita un entrenador con autoridad, con experiencia, que ordene el vestuario. Son pocos. Uno de ellos es José Mourinho, y por eso lo fue a buscar Florentino Pérez. En ese sentido, yo creo que es un acierto. Y doy por hecho que a Florentino Pérez le va a dar la libertad a Mourinho, libertad que no le dio ni a Arbeloa ni a Xabi Alonso. Ahora bien, hablemos un poquito del entrenador que va a tener el Real Madrid, porque ya lo ha dirigido el Real Madrid, creo que esto lo sabemos todos. Mourinho, en mi opinión, es uno de los mejores entrenadores de la historia, es un entrenador que siempre me ha gustado mucho a mí, pero es verdad que también Mourinho, en la época reciente del fútbol, no ha logrado muchas cosas
trascendentes, más allá de alguna que otra aparición y algún que otro título. Y creo que esta es la gran oportunidad que tiene Mourinho para volver a triunfar en otra década diferente del fútbol. Ha triunfado en la década del 2000 sin dudas, ha triunfado en la década del 2010, de hecho el 2010 es donde gana el triplete, y veremos si puede triunfar en la década del 2020 en este regreso al Real Madrid. ¿Qué veo yo con Mourinho y con el Real Madrid? Veo un entrenador el cual el Real Madrid lo llama cada vez que las cosas están muy mal, cada vez que necesita un orden, cada vez que el equipo está en un momento que no se le puede permitir un equipo como el Real Madrid, porque exactamente lo mismo ha pasado antes y fue Mourinho el que sentó las bases para el Madrid ganador que vino después, y creo yo que Mourinho agarra a un Real Madrid peor que el actual en su momento. Voy a repasar un poco lo que fue el primer ciclo de Mourinho en el Real Madrid y lo que le puede llegar a dar al Real Madrid en este segundo ciclo. Primero, para contextualizar, al Madrid que llega Mourinho en su primer ciclo no es el Real Madrid que todos conocemos. Si hago un repaso de los 7 años previos del Real Madrid hasta la llegada de Mourinho, que fue en 2010. Para que se haga una idea, del 2004 al 2010 el Real Madrid ganó tan solo 2 ligas españolas. Y del 2004 al 2010 el Real Madrid quedó afuera siempre en octavos de final de Champions. Menos en 2004 que quedó afuera en cuartos con el Mónaco y después cayó. 2005 con la Juve, 2006 con el Arsenal, 2007 con el Bayern, 2008 con la Roma, 2009 con el Liverpool y 2010 con el Lyon. Todas esas en octavos de final. Imagínense lo que sería que el Real Madrid se quede afuera 6 veces consecutivas en octavos de final. Copa del Rey en ese lapso claramente no ganó ninguna y ha tenido papelones como quedándose afuera en 2010 en 16avos con Alcorcón, en 2009 quedándose afuera con Real Unión también en 16avos. En las 7 temporadas previas a la llegada de Mourinho en 2010 el Real Madrid había ganado tan solo 4 títulos, 2 ligas españolas y 2 supercopas españolas. 4 títulos en 7 años y encima presenciando el mejor momento de la historia de Barcelona, que ya había ganado 2 Champions en ese lapso. ¿Y a quién llamó el Real Madrid para remontar esa situación que parecía irremontable en aquellas épocas? A José Mourinho, el entrenador que en 3 años con el Porto había ganado 6 títulos, incluida la Champions, que de 8 ligas disputadas había ganado 6, 2 con el Porto, 2 con el Chelsea, 2 con el Inter, que en 2005 había ganado la Premier League con 95 puntos, habiendo perdido solamente un partido y recibiendo 15 goles en 38 jornadas, un récord que nadie lo va a poder romper, que venía a ganar el triplete con el Inter, que era el actual campeón de Champions, habiendo eliminado al Barça en semis, y cuando llega Mourinho al Real Madrid en 2010 hace una revolución. Se fue Raúl, apenas llega Mourinho, se fue Guti, apenas llega Mourinho, 2 íconos del Real Madrid, y compra a Di María, a Mesut Özil, a Khedira, a Ricardo Carvalho, que lo llevaba a todos los clubes que dirigía, entre otros. En su primera temporada ya acomodó al equipo. Hizo 92 puntos en Liga, si bien no la pudo ganar porque el Barça Guardiola era impresionante. Hizo una buena temporada a nivel Liga. De hecho, en abril de ese año, el Sporting de Gijón vence 1-0 al Real Madrid en el Bernabéu, y ahí es cuando a Mourinho se le corta una racha histórica, que estuvo 9 años sin perder de local por Liga. Eso es real. Del 2001 al 2010, Mourinho no perdió ningún partido de local por Liga. 150 partidos invictos consecutivos sin perder. En esa temporada el Real Madrid sale campeón de la Copa del Rey, ganando de la final 1-0 al Barcelona. Una Copa del Rey que no ganaba del 1993. Y en la Champions League llega a la semifinal, que si bien queda eliminado con el Barcelona, se sacó la mufa de quedarse fuera en octavos y de quedar afuera también en cuartos. Para la siguiente temporada, el Madrid sale campeón de la Liga Española con Mourinho, haciendo 100 puntos, 121 goles a favor. Vuelven a ganar la Liga con Mourinho y en la Champions quedan afuera en semifinal contra el Bayern Múnich por penales. Estuvo muy cerca del Madrid de ganar esa Champions porque en ese momento era de los mejores equipos del mundo y quedó afuera por detalles. Y también esa temporada le ganan la Supercopa de España al Barcelona. Y en la última temporada de Mourinho en ese lapso del Real Madrid es cuando trae a Luka Modric, que fue muy criticado y después Modric se convirtió en una leyenda del Madrid. Trae al 100, subió a Nacho Fernández a primera que estaba en la cantera. En esa temporada pierde final de Copa del Rey contra Atlético de Madrid, queda subcampeón de Liga Española y queda fuera en semis contra el Borussia Dortmund, perdiendo 4-3 el global. Y ahí es cuando se va al Real Madrid. Ahora, ¿vieron cómo le cambió la cara a Mourinho al Real Madrid, no? Agarró un Real Madrid que no ganaba Liga, que no ganaba Copa del Rey, que en Champions queda fuera en octavos de final y lo convirtió en un equipo campeón de Liga, campeón de Copa del Rey, y que el fracaso sea perder la semi, no perder en octavos. En ese primer lapso dirigió 178 partidos, ganó 128, empató 28, perdió 22. Una barbaridad la estadística
con Mourinho y de ahí todo lo que nos dejó, ¿no? El Real Madrid no llegaba a semifinal del 2003, con Mourinho metió 3 seguidas. No ganaba la Copa del Rey desde el 93, Mourinho la ganó. No ganaba la Liga del 2008, Mourinho la ganó. No ganaba Supercopa de España en 2008, Mourinho la ganó. Yo creo que Mourinho sentó las bases para que el Real Madrid, una temporada después de que él se vaya, gane la Champions, la famosa décima con Ancelotti, y después todo lo que conocemos, ¿no? 6 Champions ganadas en 12 años. Sin Mourinho era imposible esas 6 Champions que después ganó Ancelotti y Zidane. Y para cerrar con el primer ciclo de Mourinho en el Madrid, ¿a qué quiero llegar con esto? Que Mourinho ya agarró un Real Madrid que estaba peor que este. Y lo hizo hiper competitivo y le cambió la historia del Real Madrid, porque fue el que sentó las bases para lo que vino después. Y Mourinho ya venía con antecedentes buenísimos en el Porto, en el Inter y en el Chelsea, donde ganó 2 Premier League con récord, donde ganó Champions con el Porto, donde ganó Champions con el Inter, donde fue muy bien al Real Madrid. Después del Real Madrid se fue al Chelsea, donde tuvo un segundo ciclo que ganó también la Premier League. Se fue al United, que ganó Europa League, Carabao Cup y Community Shield, 3 títulos, y quedó subcampeón de Premier. De ahí creo que arrancó el declive de su carrera. Dirigió al Tottenham, después a la Roma, donde ganó la Conference League y llegó a la final de la Europa League, al Fenerbahce y al Benfica. Dejó de competir por Champions, se arrancó a creer que la manera que tenía de dirigir Mourinho había quedado un poco en el pasado, porque el fútbol evolucionó y quizás los técnicos con la filosofía futbolística de José Mourinho, si no se adaptan al fútbol actual, quizás no pueden volver a competir como lo ha hecho durante muchísimos años, hasta que llega este momento donde el Real Madrid lo vuelve a llamar y Mourinho vuelve a tener la oportunidad de poder ir por todo, por la Liga, por la Copa y por la Champions. ¿Podrá hacerlo Mourinho en este Real Madrid? Esta es la gran pregunta. ¿Podrá Mourinho ganarle una Liga al Barcelona de Hansi Flick? ¿Podrá Mourinho ordenar al Real Madrid? Yo creo que va claramente a ordenar el vestuario, y si Mourinho no logra ordenar el vestuario, va a durar 6 meses en el Real Madrid. Mourinho llega al Real Madrid, va a poner mano dura en el vestuario. Si el vestuario se lo come, o se va Mourinho, o el Madrid va a hacer escándalo tras escándalo como viene siendo hasta ahora, porque hay que ver si algunos jugadores del Madrid aceptan la mano dura. Ahora, yo creo que Mourinho sabe que está ante una de las grandes oportunidades de su carrera. Una oportunidad para volver a ganar Champions, una oportunidad para volver a convertirse en el mejor técnico del mundo, una oportunidad para volver a demostrar toda su sabiduría futbolística y cómo manejar un grupo. No la va a desaprovechar por un par de jugadores del Real Madrid. Así que yo creo que si Mourinho tiene que tomar la decisión de apartar a Mbappé, lo va a hacer. Tiene que tomar la decisión de apartar a Bellingham, lo va a hacer. A Mourinho no le va a importar absolutamente nada para mí con respecto a eso. Sí creo que lo primero que va a buscar Mourinho es tratar de sacar la mejor versión de Bellingham, la mejor versión de Mbappé, la mejor versión de Vinicius, porque estamos hablando de los mejores jugadores del mundo. Y creo que Mourinho sabe que necesita de ellos para poder ganar. Ahora, si no se adaptan a las reglas de Mourinho, no creo que encuentre una solución en el corto plazo. Y ahora hablemos un poquito de fútbol, teniendo en cuenta que Mourinho va a ordenar el vestuario del Real Madrid y un poco eso va a cambiar en el Madrid en esas 2 temporadas. ¿Qué Madrid agarra Mourinho? Y agarra un Madrid que lleva 2 temporadas fracasando en Liga, fracasando en Champions y fracasando en Copa del Rey. Agarra un Madrid que lleva 2 temporadas que perdió 6 de los últimos 7 clásicos con el Barcelona. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Mourinho? Para mí, primero, claro y conciso, cambiar el esquema, cambiar el formato. Yo creo que el Real Madrid en estas últimas 2 temporadas, si hablamos pura y exclusivamente de lo futbolístico, nunca pudo suplir a Toni Kroos. Subestimó demasiado la ida del alemán. Toni Kroos hacía jugar al Real Madrid de una manera que desde que se fue él nunca ha podido corregirlo, y cometieron un error de cambiar a Toni Kroos por un delantero, porque el Real Madrid, que gana la Liga y la Champions en el 2024, formaba con 3 mediocampistas, Bellingham suelto y 2 delanteros que eran Vini y Rodrigo. Se fue Toni Kroos, llegó Kylian Mbappé y el Madrid arrancó a jugar con Bellingham, con Vini, con Rodrigo y con Mbappé, y con un doble 5, es decir, sacaron un mediocampista para poner un delantero. Creo que ningún mediocampista del Madrid puede ocupar el rol que tiene Toni Kroos. De hecho, el mediocampista del Madrid que por características más se puede parecer a Toni Kroos es Dani Ceballos, un jugador que en mi opinión no está a la altura para ser el eje del equipo. Entonces creo que la primera decisión que va a tener que tomar Mourinho es entender que si tenés a los mejores delanteros del mundo, no necesitas poner 4 delanteros para marcar goles. Es volver a recuperar la mitad de la cancha, porque Mourinho, ¿qué busca en sus equipos? Juego directo, juego de contraataque, un equipo inteligente, un equipo que cuando te ataque sea una flecha, y un equipo que entienda de las pausas de los partidos, que entienda cuándo tener la pelota, cuándo cuidarla y cuándo atacar. ¿Qué mejor que eso que 2 puntas y 3 o 4 mediocampistas? De hecho, Ancelotti jugó así en 2024. Era Vinicius y Rodrigo atacando la espalda a los defensores rivales, Bellingham suelto y 3 mediocampistas, y ahí estaba la función de Toni Kroos justamente, que daba el pase directo como se lo dio a Vini en la semi contra el Bayern, o tenía la pelota y la cuidaba y jugaba con la desesperación del rival. El Madrid tiene que volver a buscar eso, y si Mourinho en 2013 fichó a un Luka Modric del Tottenham que algunos decían que no le daba para el Real Madrid, creo que si justamente pide fichajes a principio de temporada, que es lo que va a hacer y
Florentino le va a cumplir. Entiendo yo que Mourinho va a pedir un mediocampista de esas características para poder volver a hacer. Otra cosa que puede hacer es reconvertir la posición de Jude Bellingham. Pero lo primero que va a tener que hacer Mourinho es cambiar el esquema y que Madrid vuelva a jugar 4-3-3 o 4-3-1-2. Y el jugador que no se adapte va a tener que ser suplente porque Madrid necesita un orden táctico. Hace 2 años que no sabemos a qué juega el Real Madrid. Hace 2 años que el Real Madrid amaga con querer jugar a algo y después termina siendo improvisación constante dentro de la cancha, depender de individualidades, que no fluya el juego colectivamente, y el técnico portugués va a tener que solucionar esos problemas tácticos. Otra cosa que yo imagino de este equipo de Mourinho, un equipo fuerte en la pelota parada, un equipo fuerte, como dije, en el contragolpe, un equipo mucho más fuerte defensivamente, porque en Madrid hace tiempo que es muy endeble defensivamente y creo que Mourinho va a tener que ponerse más duro en ese sentido. Y yo no sé si Mbappé va a poder jugar como viene jugando hasta ahora. Yo no imagino un delantero de Mourinho sin presionar y sin correr. No me imagino a Mourinho dejando que el rival tenga la pelota y esperándolos metidos atrás desde el principio del partido. Yo entiendo que hace 15 años eso se hacía. El fútbol evolucionó a un nivel en el cual un equipo que juega de contragolpe tiene que entender que no puede permitirle ceder la pelota al rival por completo. Yo no digo que el Madrid va a tener la pelota porque no juega al juego de posesión Mourinho. Tampoco creo que va a ceder la pelota y va a esperar a los rivales. Yo entiendo que los delanteros del Madrid van a presionar y bueno, vamos a ver ahí cuánto se adapta Mbappé y cuánto caso le va a hacer al entrenador, porque si no va a terminar siendo suplente. Pero Mourinho, con una presión alta correspondiente, con un mediocampista más, con el juego directo que estoy seguro que va a hacer porque es su filosofía, y con el vestuario ordenado, porque hablamos de táctica, pero hasta que no ordene el vestuario esto no va a cambiar. Yo soy de las personas que creen que un equipo como el Real Madrid, con lo que conlleva el escudo y con los jugadores que tiene, necesita mucho más un gestor de grupo que un genio táctico. Para mí, si vos tenés al Real Madrid y tenés al grupo unido, haciendo las cosas lógicas dentro de la cancha, vas a ganar muchas cosas. Por los jugadores que tenés, por la filosofía del Madrid, por lo que demanda el Real Madrid y porque le sabe naturalmente ganar muchos partidos. Pensé que el Madrid esta temporada fue un desastre, fue un fracaso y en Liga está a punto ya de 90 puntos en la última fecha. Es una barbaridad para lo que es la crisis del Real Madrid. Así que Mourinho podrá acomodar a este Real Madrid. Yo quiero ver cómo se adapta Mou al fútbol moderno. Es la única duda que tengo. Y quiero ver también la mano dura que va a poner el vestuario del Real Madrid. Pero si me preguntan a mí, en mi opinión, para hacer un proceso, es una buena decisión la de Florentino Pérez. De llamar al entrenador que lo llamó en su momento cuando también estaba muy perdido. Los 2 momentos donde más perdido estuvo el Real Madrid en el siglo XXI, en las 2 veces llamó a Mourinho. Para mí en la primera le respondió, veremos en la segunda. Y además, Mourinho creo que fue muy clave para que el madridista se sienta muy representado por el madridismo y muy clave para que el madridista sea muy anticulé también. Creo que Mourinho representa al madridismo en su máxima expresión y esto se va a notar. Así que nada, estoy muy manija de que arranque la próxima temporada y analizar cada partido del Real Madrid y Mourinho, tanto en Liga como en Champions, y veremos si el portugués está o no está a la altura. Mucha suerte a Mourinho y espero que le vaya bien porque es un entrenador que yo admiro mucho y es de los mejores entrenadores de la historia del fútbol y hoy tiene una gran oportunidad. Veremos si sigue igual de lúcido que hace 15 años.